Buenas noches, hermanos. Eso, ¿verdad? Él le decía al hermano Alejandro que mejor predicara a él, ¿verdad? No, no se crean, hermanos. Qué placer estar con ustedes. Como decía el hermano Alex, ¿verdad? Se aprovechó la oportunidad de ahora de dar una de las clases del seminario y para mí es un placer poder estar con ustedes toda esta semana. Este, en algunas de las reuniones que tienen, vengo acompañado de mi esposa y de mi hijo, ¿verdad? Mi esposa Pau y de Joab. Y es un placer estar con ustedes. Ya es una relación de muchos, muchos años. Últimamente un poco más estrecha por campamentos, actividades con varones, doxa y todo esto. Y siempre es un placer, hermanos, estar acá y aprovechar este tiempo para escudriñar las escrituras. Así que vamos al libro de los Salmos, hermanos, por favor. Capítulo 51. Tengo entendido que estudian Efesios, ¿verdad? Entre semana. Sin embargo, vamos a tomar una pequeño pausa y vamos a estudiar y escudriñar un poquito un salmo. Normalmente entre semana se entiende es un culto más devocional, un poco menos formal, ¿verdad? Y tratar de poder tener algunas enseñanzas importantes para nosotros. Y vamos a estudiar y leer, por favor, este salmo. Le invito, hermano, si es tan amable, por favor, que me acompañe en el Salmo 51, versículos del 1 al versículo número 4, por favor. Voy a leer de la versión de la Nueva Biblia de las Américas, así que no se extrañe, está algunas cosas cambiadas. Usted tiene la versión, ¿verdad? También me puede seguir con su vista y después de esto rogaremos al Señor bendición en este servicio. Dice el Salmo 51, versículos de 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor bendito, gracias, Padre, por esta noche que estamos aquí reunidos. Gracias, Padre, porque aparte del domingo, que es tu día, Señor, qué importante es entre semana poder tomar un descanso de la vida, del día a día, de la escuela, del trabajo, de las circunstancias que nos rodean y poder, Señor, descansar una vez más en tu palabra, en alabarte juntos como iglesia, en encontrar esa comunión tan importante, en orar como tus hijos. Te ruego, Señor, que hoy salgamos edificados, que tu palabra, Señor, nos dé fortaleza, que podamos, Señor, ver la obra que tú haces en nosotros y sobre todo, Señor, que Cristo se siga formando en nuestras vidas porque sabemos cumplirá su promesa de un día ser conforme a la imagen de Cristo Jesús porque es la única manera de poder glorificar, Padre. Gracias por esta noche y te rogamos que nos ayudes, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se cuenta, hermanos, que a finales del siglo XIX, el escritor Arthur Doyle, que a lo mejor ustedes conocen como el creador de las famosas historias de Sherlock Holmes, quiso hacer una broma a algunos de sus amigos, 5 de ellos, y les envió un telegrama anónimo que decía lo siguiente: todo ha sido descubierto, huye inmediatamente. Era todo lo que decía el telegrama. Todo ha sido descubierto, huye inmediatamente. En menos de 24 horas se dice que los 5 hombres habían desaparecido del país. Y aunque esa es una de las tertulias que se cuentan entre las historias de la literatura inglesa, este tipo de historia nos revela una verdad que puede ser muy interesante analizar a cada uno de nosotros, hermanos. Todos en algún momento de nuestra vida sabemos perfectamente lo que significa vivir con la culpa de algo que hicimos o de algún pecado que cometimos que constantemente nos está atormentando. Todos hemos sentido esa sensación de la conciencia que no nos deja en paz cuando hay un pecado oculto o cuando hay un pecado con el que tenemos que trabajar, pero que no hemos hecho mucho para que esto se vaya de nuestras vidas.
Y en este salmo que vamos a estudiar el día de hoy, el Salmo 51, el rey David había estado tratando de poder ocultar lo que era el pecado que él había cometido. Sin embargo, llegó un punto en el que él tuvo que ser confrontado por el Señor y tuvo que darse cuenta que tenía que rendir cuentas de su vida a Dios y arrepentirse del pecado por el cual él había estado por mucho tiempo ocultando. David creyó que podía simplemente hacer como si no pasara nada con este famoso pecado que conocemos que cometió con Betsabé. Se cree que posiblemente fue un año alrededor en el cual este hombre adulteró y aparte asesinó a uno de sus mejores hombres, esposo de Betsabé. Sin embargo, en el momento que su pecado fue expuesto, en ese momento, este hombre tuvo que reconocer que necesitaba quebrantar su corazón y tuvo que iniciar un proceso por el cual todo cristiano, en algún momento de nuestras vidas o varios momentos de nuestras vidas, tenemos que pasar para dejar de lado la culpa del pecado y poder entonces sentir lo que es el gozo de la restauración. Hermano mío, si tú eres hijo de Dios y si tú estás presente aquí, realmente entiendes que Jesucristo te ha salvado y has puesto tu fe en su obra, tú debes ser una persona que realmente esté preocupada por el pecado y por las consecuencias que el pecado tiene en nuestras vidas. Y el rey David en este salmo de una manera muy sencilla vamos a ver cómo nos muestra cómo podemos, hermanos, llegar a ese punto de poder sentirnos restaurados y gozosos porque el pecado ha sido hecho a un lado y nuestra relación con Dios se ha podido restaurar como tal. Y sabe que yo creo que hay un error muy importante que nosotros la mayoría cometemos cuando leemos el Salmo 51. Y es el error de creer que este salmo es solamente para personas que han cometido pecados muy grandes o muy escandalosos. Porque obviamente el contexto de David nos lleva a pensar eso. Nosotros decimos, no, este salmo es para personas que de plano, ¿verdad? Ya han cometido cosas atroces que si se enteran posiblemente hasta asuntos legales puede haber esa situación. Pero para mí no, yo realmente no he llegado a cometer cosas tan malas. Y cuando llegamos a este salmo con ese pensamiento, nos perdemos, hermanos, de toda la bendición que esto debe traer a nuestras vidas. Porque quiero recordarle algo. El pecado es tan grave que el único hombre perfecto que ha existido en este mundo tuvo que morir para que éste pudiera ser pagado a cuenta de nosotros. Así que estoy hablándole en esta noche no solamente a personas que crean que su pecado es el más terrible de la historia, sino a todos los cristianos que sabemos que día a día tenemos que lidiar, hermanos, con el pecado. Y que realmente esta actitud que tuvo el rey David es una actitud que todos debemos de tener cuando buscamos restaurar nuestra relación con el Señor por pecados que nos están posiblemente tomando tiempo trabajar con ellos o ciertamente por pecados graves que nosotros necesitamos hacer un lado a nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos restaurar nuestra relación con el Señor y pasar de la culpa del pecado al gozo de la restauración? Hoy lo contestaremos a través, ¿verdad?, de 3 puntos que vamos a ir analizando poco a poco. Y mire, vamos por favor al versículo 1, si es tan amable. Mire cómo comienza el salmista, en este caso sabemos que es el rey David, y fíjese las palabras que él usa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Sabe qué es lo primero que el salmista nos enseña, hermanos, para poder lidiar con la culpa del pecado? Lo primero es, vuelve a tu única esperanza, porque nuestra única esperanza ante el pecado, hermanos, es Dios mismo. ¿Sabe? El hombre, nosotros, aún como cristianos, cometemos normalmente un error ancestral cuando estamos viviendo constantemente en un pecado. Cuando hay un pecado que realmente está floreciendo en nuestro corazón y que posiblemente no estamos trabajando mucho con él. Posiblemente estoy hablando de algo que es sistemático ya en la relación como matrimonio y que constantemente estamos cayendo en ese error que mi esposa o mi esposo me están diciendo, pero que yo no estoy prestando atención. Estoy hablando posiblemente de algo que tú como joven
Estás viendo que poco a poco vas cada vez cayendo más en algún pecado que sabes no agrada al Señor, pero sigues yendo por ese camino. Estoy hablando, hermanos, a todos aquellos que posiblemente han creído que el orgullo, la soberbia, la mentira y la vanagloria no es algo tan peligroso en el corazón y que podemos sobrellevarlo en la vida cristiana y que realmente no sucede mucho si vamos ahí poco a poco tratando de trabajar con él. El error ancestral que hemos cometido como seres humanos cuando pecamos, hermanos, es huir de Dios. Y es bien irónico esto. Y digo que es un error ancestral porque eso fue lo que nuestro padre Adán hizo inmediatamente cuando él cayó en pecado, ¿recuerda? La Biblia dice que Dios lo confrontó. ¿Y qué hizo Adán, hermano? ¿Usted recuerda? Huyó, se escondió, trató de echarle la culpa a Dios y después a otra persona, en este caso a Eva como tal. Y David pensó que él podía hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, hermanos, es imposible para un hijo de Dios pensar que huir de Dios es la solución para poder solucionar algún pecado con el que estemos batallando. Y saben, al final de cuentas tenemos que ser sinceros. ¿Por qué David escribe este salmo, hermano? Porque fue Dios el que lo buscó. Él no mandó a hablar al profeta Natán. Usted puede leer la historia en 2 de Samuel capítulo 12. No fue David el que dijo, sabes, como que necesito arreglar cuentas. A ver, Natán, ven, a ver qué tiene Dios que decirme. ¿Fue así, hermanos, la historia? No, fue el Señor el que le dijo a Natán, ve con David. Y qué interesante es, hermanos, que aún en esos momentos en el cual el pecado nos empieza a alejar de Dios, es Dios mismo el que nos vuelve a traer a su rebaño, porque el Señor es fiel y no dejará que ninguno de sus hijos se pierda. Sin embargo, el proceso para que eso suceda, hermanos, es interesante, porque el único que puede restaurar nuestra vida es Dios. No existe otro camino. ¿Y qué obtenemos, hermanos, cuando vamos a Dios? El pasaje lo dice. Conforme a tu, dice la primera frase, ten piedad. Conforme a tu misericordia, a lo inmenso de tu compasión. Qué interesante. Hermanos, ¿cuál es el miedo de ir a nuestra única esperanza? ¿Es vergüenza? ¿Es miedo delante del Señor? ¿Acaso, hermanos, creemos que hay algún pecado que espanta a Dios? Y que, híjole, eso sí no me lo esperaba, ¿eh? ¿A poco creemos, hermanos, que hay un pecado por el cual Cristo no pudo pagar? ¿A poco creemos que Dios no sabe lo que pasó y que Dios nos va a mirar con desprecio? Mi querido hermano, esto no es así. Dios, cuando vamos humillados a Él, nos recibirá como en este caso el salmista enseña que es Dios con piedad, con misericordia y con compasión. E irónicamente, ¿qué hacemos cuando pecamos? Nos alejamos del Señor. Suele ser la actitud primera que llega a nosotros. Y usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado. Cuando empieza un pecado a tomar terreno en nuestras vidas, mi relación con Dios empieza a disminuir. Mis ganas de congregarme empiezan a desaparecer. Mi deseo de escudriñar las escrituras se empieza a ir completamente porque el pecado es lo que hace, trata de separarnos del Señor. Sin embargo, David dice, ¿a dónde vas a ir? Si vas a Dios encontrarás piedad, misericordia y compasión. Ahora, hermano, quiero ser claro en esto. No estoy diciendo que no habrá consecuencias. No estoy diciendo eso. Sí habrá consecuencias. No sabemos cuáles son, no sabemos cómo serán. Con cada persona Dios obra diferente, pero lo que sí puedo decirle es que aún las consecuencias que el Señor quiera que haya por el pecado en el cual nosotros podemos estar ya por un tiempo enfrentando, es mejor afrontarlas en la mano y de la mano de Dios que dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y si el Señor ya dio a su Hijo, lo más valioso y glorioso que existe, ¿usted cree que no es capaz de acompañarnos, hermanos, en estos procesos en los cuales necesitamos regresar una vez más al brazo y al pecho de su Señor? Así que lo primero que el salmista nos dice es, vuelve a tu única esperanza. En ningún otro lado vas a encontrar el amor y la compasión como realmente lo hace el Señor. Y sabe, hermano,
Fíjese lo que viene después, versículo 2. El salmista dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Sabe, hermano, que no solamente es el hecho de saber que tenemos que regresar a Dios, sino que hay un acto en específico que la Biblia nos enseña en muchas partes, no solo en esta, que tenemos que hacer. Porque el primer acto es regresa a Dios, pero cuando regresa a Dios, número 2, confiesa tu pecado. Ahora, esto pareciera ser sencillo. Y decir, bueno, pues eso sabemos que lo tenemos que hacer. Sí, pero veamos el lenguaje del texto. Porque la única manera de manifestar que hemos sido sinceramente a Dios buscando su misericordia es confesando y realmente arrepintiéndonos del pecado que hemos cometido. Y si usted se fija, hay una triada de palabras que se usan para hablar acerca del proceso que el rey David usa y exclama delante del Señor para hablar de lo que él desea que Dios haga en su vida. Y comienza al final del versículo 1. Primero dice, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y cada una de esas palabras pensaríamos que es lo mismo, sin embargo tienen un énfasis diferente cada una y nos habla de la intención que David tenía, de lo que él buscaba que sucediera en su vida y en su corazón. La primera palabra, borra, es un término usado en el diluvio cuando la Biblia dice, raeré de la faz de la tierra. ¿Recuerda esa frase que viene en Génesis capítulo 6? Y esa palabra significa elimina, significa deshazlo. Es como si David dijera, ya no lo quiero en mi vida. Y así como el Señor eliminó completamente a la humanidad, a excepción de 8 personas, y desaparecieron, y no quedó registro de ninguno de ellos, de la misma manera David está diciendo, así quita por favor y deshaz en mi corazón este pecado que está en mí. Y vuelvo a repetir, hermano, esa debe ser la actitud para cada uno de los pecados que cometemos delante del Señor. Pero después, el salmista usa la palabra lávame, que también podría traducirse tállame. Me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, no teníamos, ¿verdad?, en mi casa lavadora y se me ocurrió un día, un domingo a las 9 de la noche, decirle a mi mamá que necesitaba usar el uniforme deportivo el siguiente día, que estaba sucio. Y mi mamá, ¿verdad?, así como era, sabiamente, me trajo, ¿verdad?, a la cocina, me entregó un jabón, ¿verdad?, y me entregó una cubeta, me llevó afuera de la casa y usted recuerda los famosos lavaderos. Y ahí, ¿verdad? Esa técnica ancestral, ¿verdad? De usar los nudillos para tallar. No sé si los jóvenes sepan de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero las lavadoras no han existido siempre, muchachos, ¿verdad? Había otros métodos. Y antes no era en los lavaderos, era en el río, en la piedra, como se lavaba la ropa. Hermanos, esa es la palabra que está usando aquí el rey David. Tállame. Y sabemos lo que implica eso. El frote, ¿verdad?, de la ropa y la tela con algo rugoso y duro y áspero como era el lavabo, era la piedra. ¿Y sabe qué está diciendo el rey David? Que no quede nada de eso. ¿Se fija la actitud que tenía este hombre? Y si esto no fuera suficiente, la tercera palabra que usa es limpia mi pecado o límpiame de mi pecado. Y esta palabra tiene otra connotación. Es usada sobre todo cuando se alistaba y se preparaba algo para las ceremonias sacerdotales en el templo. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Santifícame, apártame, porque quiero serte útil para tu obra y para glorificarte. El rey David estaba totalmente convencido de que necesitaba
realmente eliminar completamente de su vida lo que era este pecado que lo estaba atormentando. Hermanos, si somos sinceros, ¿cuántas veces hemos ido al Señor con esta actitud? No conozco obviamente su vida de oración, pero creo que muchas veces es: Señor, perdóname por todos mis pecados, amén. Y eso no es lo que el salmista nos enseña, realmente él está haciendo un énfasis muy, muy grande en que el pecado que está en nuestra vida debemos de tener todo el deseo de que esté totalmente alejado y quitado y que el Señor lo deshaga y lo haga a un lado. Y obviamente sabemos que tenemos una lucha hasta que Cristo regrese con nuestro pecado, pero al menos nuestro deseo debe ser una lucha constante ante Él y que eso se aleje completamente de mi vida. Y sabe, hermano, tenemos que recordar que el Señor no simplemente un día nos salvó. Mucha gente dice: no, pues es que es como si tú un día te estuvieras ahogando y llegó Cristo y te rescató. Pero R.C. Sproul decía: no, no es así. El Señor tuvo que entrar a la profundidad de las aguas, sacar a un cuerpo putrefacto y que estaba totalmente descompuesto, sacarlo del fondo, poner a la orilla del mar, darle aliento de vida y entonces poder tener salvación. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. No simplemente me rescató de ahogarme, me dio vida a alguien que estaba muerto completamente en el pecado. Y esa obra tiene que tener un significado para los hijos de Dios, hermanos. Aborrecemos o no el pecado en nuestras vidas, sin importar si lo titulemos o le pongamos escandaloso como tal. Y también hay después en el texto una triada de nombres hacia el pecado, no solamente de la limpieza. Él dice: borra mis transgresiones, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y mire lo que dice después. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay veces que decimos: no, el Señor ya perdonó todos mis pecados y los mandó al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Sí, gloria al Señor. Bendito nuestro Dios por eso. Pero nosotros no somos Dios. Y el pecado tiene efectos, hermanos, en nosotros que muchas veces no consideramos. ¿Sabe qué está diciendo David aquí? El pecado tiene un poder destructivo muy interesante. Él dice: yo reconozco que siempre está delante de mí. Es imposible que un hijo de Dios viva con tranquilidad a merced de un pecado. Siempre nos está o tendría que estarnos, como decimos, dando lata, nuestra conciencia intranquila. Porque ciertamente, hermanos, el pecado tiene la característica de dejar cicatrices en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando yo estaba en el seminario, en la multimensionada ciudad Mante, Tamaulipas, que a lo mejor muchos conocen, estábamos en el seminario y estábamos trabajando haciendo un hoyo en un lugar que era puro relleno, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando es relleno le meten no nomás tierra y piedra, sino hay de todo un poco. Y estábamos con un pico haciendo el hoyo que ya estaba grande para unas zapatas de un lugar que se iba a construir. Y yo estaba pegado, ¿verdad?, a la pared del hoyo que estábamos haciendo. Y cuando hice esto con el pico, no me fijé que hay una varilla salida. Y cuando hice este movimiento, la varilla se me enterró aquí. Y de una manera muy interesante, esta herida me cicatrizó de una manera muy extraña. Y siempre que la toco, se siente, no, no dolor, pero algo se siente. Y usted, yo sé que ya se está tocando aquella parte del cuerpo, ¿verdad? Que tiene esa cicatriz que siempre le recuerda, ¿verdad? Lo que sucedió. Hermanos, así es el pecado. El pecado nos deja cicatrices que cuando no son entregados al Señor no nos permiten estar en paz. ¿Sabe? Mi esposa trabaja providencialmente, exactamente enfrente de una de las escuelas en las que yo estuve. Cuando Cristo no estaba en mí, cuando el Señor no me había redimido, cuando el Señor sabe todo lo que sucedió en aquel tiempo. Y cada vez que voy por ella, la cicatriz del pecado
te trae recuerdos. Y uno tiene que agachar la cabeza y recordar realmente lo que éramos sin Cristo, hermano. Porque el pecado tortura, el pecado te lleva a la culpa, el pecado te lleva al dolor y la vergüenza. Y esto no solamente es una lección para los más jóvenes que están aquí, para decirles, ten cuidado, protege tu vida de las cicatrices que el pecado puede dejar. Protege tu vida de no poder levantar después la mirada ante una persona porque sabes que conoció tu vida, lo que hiciste, y que te avergüenzas de la manera en la que viviste. No solamente le hablo a los jóvenes, hermanos, sino a todos y cada uno de nosotros. No tenemos, hermanos, idea de las consecuencias que el pecado puede traer a nuestras vidas, por muy pequeño pecado que pensemos que esté. Precisamente ayer en la clase del seminario estudiábamos cómo en el segundo libro de Samuel, el libro se divide antes del pecado de Betsabé y después del pecado de Betsabé de David. Y su vida quedó marcada para siempre por aquella situación. No nos expongamos, hermanos, a esto. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Señor y somos restaurados, el pecado y el recuerdo de Él puede tomar otro sentido muy diferente. No el de la tortura, la culpa, el dolor y la vergüenza, sino también el de recordar la gloriosa obra que el Señor ha hecho en nosotros, al menos de tres maneras. Primero, recordar la gracia que fue derramada sobre nosotros y de donde el Señor nos sacó. Que estábamos perdidos y putrefactos en el fondo del mar, pero el Señor nos dio vida y esa vida es eterna. Después, también cuando estamos en Cristo y somos restaurados del pecado, el pecado y el recuerdo de Él es una advertencia de las consecuencias que éste trae. Y cuando volteamos atrás y recordamos todo el camino de dolor que nos causó el pecado, los hijos de Dios deberíamos decir, yo por ahí ya no vuelvo a ir jamás. Y también gratitud por la salvación que el Señor nos dio. ¿Cuál es la diferencia entre vivir torturados o vivir realmente recordando la gracia del Señor, hermanos? El confesar realmente nuestros pecados y habernos arrepentido en quebranto delante del Señor. Eso es lo que David nos está diciendo. Hermano, aún no somos lo que vamos a ser, pero bendito el Señor, ya no somos lo que un día fuimos. Eso solamente es por la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Por eso David decía, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa separación que el pecado empieza a hacer, que nos aleja de todos los recursos que al final de cuentas tenemos. Pero ¿qué más nos dice el texto, hermanos? Porque no solamente es regresar a la fuente, que nos puede realmente quitar la situación del pecado, no solamente es confesar nuestro pecado delante del Señor y todo lo que esto implica, sino que mire lo que hace David a partir del versículo 7. Y hay una serie de palabras muy interesantes que usted puede identificar al inicio prácticamente de todos los versículos del 7 hasta el versículo 15. Purifícame, lávame, hazme oír, esconde tu rostro, borra mis iniquidades, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto, no me eches de tu presencia, restitúyeme el gozo de mi salvación, sosténme un espíritu de poder, líbrame de los delitos de sangre, abre mis labios, oh Señor, para anunciar que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Sabe qué está haciendo David, hermano? David sabe que todo lo que necesita está en Dios. Absolutamente todo necesario para salir de esa situación de pecado se encuentra solamente en el Señor. Y David quería no solamente perdón. Él está diciendo a Dios, vengo a ti, que eres la única fuente de perdón. Confieso mi pecado, pero también estos versículos nos dicen que estaba comprometido a ser transformado totalmente por la gracia del Señor. Él quería tomar decisiones que manifestaran que estaba completamente arrepentido. Hermanos, no vale solamente decir al Señor, perdón por todos mis pecados, amén. Tenemos que manifestar con decisiones claras que estamos arrepentidos y que vamos a cambiar. ¿Sabe? Hace tiempo, ya algunos años, comenzamos un fuerte
fuerte y profundo y doloroso y triste trabajo en la iglesia para tratar de erradicar lo más que se pueda la pornografía y la inmoralidad entre los hombres de nuestra congregación. Ha sido un trabajo duro, difícil, cansado. Ha sido un trabajo con una carga inmensa porque hemos hablado con hombres de 60 años y con jóvenes de 11, 12 años. De hecho, tuvimos hace 2 años un retiro para jóvenes adultos llamado Caos Sexual, donde tratamos de firmemente hablar de lo que esto es, de lo que implica, de todo lo que es el pecado sexual y la inmoralidad. Por la gracia del Señor, ¿verdad? Matrimonios han sido restaurados, jóvenes, ¿verdad? Han logrado salir. Hay otros que simplemente no, muchos se hundieron más, otros dejaron mejor de asistir a la iglesia. Hemos aconsejado posiblemente a más de 40, 50 jóvenes y varones en cuanto a ese tema. ¿Y sabe cuál es el problema principal a la que la mayoría de los que pelean con un pecado sexual se enfrentan? Que no están dispuestos a tomar decisiones radicales para manifestar que realmente quieren dejar este pecado. Porque empezamos obviamente con un contexto teológico y bíblico para hablar de lo que es, de lo que implica, pero llega un punto en que se tiene que tomar decisiones radicales, si no esto nunca será eliminado. Al punto que, por ejemplo, con algunos jóvenes, las decisiones radicales que ellos tomaron fue quitar la puerta de su cuarto. Porque dijo, yo quiero estar expuesto constantemente para no sentirme solo y entonces caer en ese tipo de pecado. Hubo varones que tuvieron que traer a su pareja, a su esposa, a la consejería y confesar lo que estaba sucediendo porque la esposa no sabía. Decisiones radicales. La primera que siempre recomendamos es elimina tus redes sociales. De hecho, aunque no tengas problema con eso, elimínalas, hermanos, no te sirven de nada. Los pastores en el TBB tomamos esta decisión, ninguno tenemos redes sociales. Queremos proteger nuestro corazón y el de nuestra congregación también. Pero hay algunos que dicen, híjole, pero bueno, ya tomé una decisión radical, voy a venir al grupo de varones. Hermano, eso no es ninguna decisión radical. Manifiesta que estás arrepentido y que quieres arrancar esto de tu vida. Y es lo que David está haciendo aquí. Él no solamente le dice al Señor, sí, me siento mal, estoy arrepentido. Él dice, Señor, necesito renovar mi vida por completo para manifestarte que realmente tomé una decisión de alejarme de lo que sucedió, pero ser una nueva persona para tu gloria. Hermanos, porque ciertamente sabemos que la salvación requiere fe y arrepentimiento, pero la salvación produce obediencia. Y entonces somos capaces de vivir para la gloria de Dios, pero a veces nos limitamos con decisiones muy sencillitas. Cuando tenemos al Espíritu del Señor para tomar decisiones que realmente manifiesten que queremos quitar el pecado de nuestras vidas. Y no lo vamos a estudiar todos y cada uno de ellos, las decisiones que David está tomando aquí. Pero él dice, lávame, purifícame, esconde, ¿verdad? Esto de mí, borra del versículo 7 al 9. Estaba una vez más determinado a que el pecado por el cual él había sido juzgado ya no iba a ser parte de su vida. Después él dice, crea y renueva en mí un corazón limpio. Y mire, si vamos al versículo 10, la palabra que es ahí, crea en mí, es una palabra que se usa igual en Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando la Biblia dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, la palabra vora. David está diciendo, solo tú me puedes hacer completamente nuevo, renovarme para hacerme una persona que viva para tu gloria. Pero quiero poner especial atención y con esto nos encaminamos al final, en el versículo 12. En esta versión dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Yo creo que David reconoce algo.
porque no, obviamente no voy a entrar en el tema de si la salvación se perdió o no, creo que eso no es problema en una congregación como ustedes. El punto es que yo creo que David estaba diciendo lo siguiente, estaba reconociendo que Dios no era la máxima fuente de satisfacción de su vida. Y entonces este hombre buscó gozo y plenitud en alguien o en algo más. Y ese es el problema, hermanos, del pecado. Quitamos a Dios de su lugar, que reina en nuestro corazón, y como somos seres necesitados de adoración, siempre algo más lo va a ocupar naturalmente. Y David entonces estaba reconociendo que él había quitado a Dios, que aquel rey salmista de aquellos grandes poemas que escribió a Dios, simplemente lo había dejado a un lado y había encontrado en la sexualidad y en el adulterio su más grande satisfacción. Pero el gozo más grande que los hijos de Dios tienen, hermanos, es nuestro Dios. Buscar a Dios y deleitarnos en Dios y llenarnos de Dios. Y si usted se da cuenta, en todo el Salmo no se hace mención de nada de la sexualidad. ¿Se ha fijado en eso? Porque diríamos, bueno, sabemos cuál fue el pecado de adulterio de David. Pero nunca se menciona nada de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mal uso y la distorsión de la sexualidad no es la enfermedad. Es un síntoma. Todos los hombres y mujeres que batallan con pecados sexuales están manifestando síntomas de algo más profundo que hay en su corazón. Y es lo que David está diciendo aquí. La enfermedad en él era que Dios no estaba como la máxima satisfacción de su vida y de su corazón, y entonces él empezó a buscar algo más. Normalmente eso es lo que sucede. ¿Qué tomó el lugar de Dios en su corazón? David dice, regrésame el gozo de saber que tú eres lo más glorioso que tengo. Y después termina diciendo, enseñaré a otros, te alabaré. Estoy comprometido a compartir de ti y compartir de tu gracia. Más adelante dice, versículo 18, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. ¿Sabe qué está diciendo David? No es tan sencillo. No es simplemente una manifestación externa de que, ay, estoy arrepentido. Me acuerdo hace muchos años, hablábamos o un hermano decía cómo él por mucho tiempo creyó que aportar económicamente a la iglesia era la manera en la que él calmaba su conciencia. Un hombre que está viviendo el adulterio. Y David está diciendo, no es tan sencillo como simplemente ofrecer alguna señal externa de que estás arrepentido, necesitas entregar tu corazón al Señor y que Él lo renueve. Y por eso termina diciendo en el versículo 17, los sacrificios de Dios son espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no. Hermanos, es más fácil dar dinero que humillarse y quebrantarse delante del Señor. Es más fácil venir a servir a la iglesia que realmente quebrantarnos delante del Señor. Es más fácil vivir en un moralismo y legalismo que realmente humillarnos delante del Señor. Y Dios quiere nuestro corazón, no los sacrificios. Porque Él lo ha renovado y lo ha hecho nuevo para que podamos vivir para su gloria. Así que hermano, el Salmo 51 realmente es una enseñanza tan importante acerca de la actitud que debemos de tener cuando estamos buscando eliminar pecado de nuestra vida y entregarnos al Señor. Pero recuerde, no se sienta tranquilo porque su pecado nadie lo sabe y no es escandaloso. Todos y cada uno de ellos requieren la misma actitud para decir al Señor, quiero cambiar, transforma mi vida, úsame para tu gloria. En caso del rey David, obviamente hubo una restauración de su vida por la manera en lo que lo entendemos. El Señor obró para él. Y de hecho ahorita leíamos, ¿verdad? Cómo al final él vivió en riqueza, en plenitud, pero nada de eso hubiera sido posible si este hombre no hubiera entregado su corazón al Señor. A grado que si usted lee al final en los libros de Reyes y de Crónicas, todos eran comparados ¿con quién? Con el rey David. Si tú seguías el camino de humildad y de quebrantamiento de David, entonces eras un hombre que hacía las cosas bien delante de Dios. Todos los del que no lo hicieron, hicieron lo malo delante del Señor.
Recuerda, hermano, en el Señor siempre habrá misericordia y compasión. Regresemos a Él para ser restaurados. Cierre sus ojos, por favor. Mi Dios bendito, te rogamos, Padre, por favor, que tú nos ayudes a través del Espíritu Santo a saber cuánto te necesitamos y todo lo que te necesitamos, Señor. No nos permitas minimizar, Señor, ningún pecado en nuestro corazón, al contrario, ayúdanos a estar siempre alertas para cuando haya alguno que se vuelva más común y sistemático en nuestro corazón, quebrantarnos y humillarnos delante del único que puede purificarnos y lavarnos y hacernos unas personas totalmente dispuestas para siempre alabarte y glorificarte, Señor. Gracias por lo que en tu palabra hemos estudiado. Gracias, Señor, por esta noche y la bendición de juntos estudiar tu palabra. Padre, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.